bienvenidos a esta nueva edición, un día muy importante porque estamos junto a Julieta Martínez, activista social, defensora del medio ambiente, ha sido reconocida en varias ocasiones, expositora además de la COP25, de la COP26, y la verdad es que tu currículum es envidiable e inspirador. Has tenido una corta vida de 20 años y has logrado ahí varios objetivos, incluso fundaste Tremendas, un movimiento de mujeres que van en la lucha para transformar la sociedad y avanzar hacia el medio ambiente. Pero en primer lugar, antes de partir hablando sobre el cambio climático y otras materias que nos convocan, me gustaría saber cómo comenzaste con esta defensa del medio ambiente, siendo muy chiquitita, 15 años y ya hablando, exponiendo frente a varias personas e insistiendo en la defensa hacia el medio ambiente. Uy, primero que todo, muchas gracias por la invitación, Maca. Estoy muy contenta. Mira, tengo 20 años, pero una semana, menos de una semana, voy a cumplir 21. Así El que 7 de julio, ya lo tengo ahí estudiado. Efectivamente, y también felicidades por el lanzamiento, por este espacio que es importante cuando se habla de tiempo, que hablemos de clima, que hablemos de temas que algunas veces generan incertidumbre, ¿no? Pero tenemos que empezar a buscar las soluciones y creo que para eso vine, para hablar un poquito de soluciones y de cómo estamos avanzando. Así que yo creo que como partí en el mundo de, más que la acción climática, yo me metí desde el mundo del emprendimiento. Desde muy chiquitita mi mamá me empezó a llevar a eventos de innovación social, gente que literalmente se dedica todos los días a buscar soluciones innovadoras desde las ciencias, la tecnología, las artes, la cultura, para preguntarse, ¿no?, cómo podemos hacer el mundo un poquito mejor. Y en ese transcurso me di cuenta de las maravillas que tiene Chile, de los subtópicos climáticos, de la mega biodiversidad y en general, y con esto cierro porque si no podría estar hablando 10 años, ¿no? Aquí micrófono abierto, puedes hablar lo que tú quieras. Es que me estás tentando. Entonces sí, en general cuando yo empecé a ver charlas TED, empecé a buscar un poquito, tratar de verme identificada como, no solo como persona o como joven, sino como persona que vive en Latinoamérica y el Caribe, que es la región más afectada por el cambio climático. Cómo se habla en las discusiones climáticas de alto nivel de nuestra región, ¿no? Y me di cuenta de que la palabra vulnerabilidad se repite todo el rato, que es verdad, efectivamente somos extremadamente vulnerables, que tenemos una excesiva cantidad de desastres climáticos, pero me faltaba, no quería solo quedarme como en este papel de víctima, que lo somos en cierta medida, pero también cómo empezamos a pasar a ser los principales actores sociales al momento de buscar soluciones, ¿no? Como qué tenemos que reajustar, cómo tenemos que repensar la economía, cómo tenemos que repensar la política, para que no solo se quede América Latina y el Caribe está sufriendo, o que no sea solo como mirado como un espacio donde se pueden sacar recursos, sino gente que esté preparada, gente que esté como participando en esta creación de nueva tecnología y que también le dé como este cariño tan importante que tenemos aquí a la preservación y conservación de los ecosistemas, que creo que es fundamental. Una cosa llegó a la otra y aquí estoy. Sí, de todas maneras. Bueno, la verdad es que para mí, al menos siendo joven, me gustan mucho las generaciones que están tan al tanto de lo que está ocurriendo y que también se mueven para lograr algo mejor, porque eso habla de un futuro que va a estar liderado por personas que quieren hacer cambios. En este sentido, preguntarte si se puede hacer una especie de contexto para poder entender la importancia del asunto y de alguna manera hacer presión, porque sabemos que han habido varias instancias donde los gobiernos de distintos países se han juntado, han elaborado estrategias, pero muchas de ellas lamentablemente no se han cumplido. Una de ellas es el Acuerdo de París del año 2015, donde se había dicho que teníamos que ojalá no superar los 1,5 grados de temperatura promedio del planeta. Y el año pasado lo superamos en 2 ocasiones. ¿Cómo se tenía que hacer eso? Mitigando los efectos de gases de efecto invernadero. Entonces, claro, estamos hablando de algo que no se ha logrado, pero ¿cuál es la importancia de hacerlo ya? Si se puede hacer una especie de contexto, ¿cómo está Chile y el mundo? Para que la gente entienda, porque cuando uno habla de cambio climático, a lo mejor no es capaz de dimensionar el problema del asunto. Absolutamente, y también me gustaría saltar desde como agarrarme a lo que tú estabas mencionando, ¿no?, de los 1,5 grados Celsius. A ver, yo creo que para partir es importante darse cuenta de que todas las personas de alguna forma u otra han escuchado hablar de cambio climático, crisis climática sin caer en tecnicismos. Escuchamos todos los días o seguido en la radio, en las noticias que hubo que el tema de la mega sequía, hablamos de la desertificación, se hablan de los incendios, se habla ahora sobre todo que estuvimos como en temporada de lluvias, pero no llovió nada y tuvimos 2 días que llovió todo lo que tenía que haberse como, ¿no?, estirado a lo largo de la semana y provocó una cantidad de desastres pero gigantescos, ¿no? Entonces todo esto es parte de lo que hoy en día consideramos crisis climática. Ahora,
tenemos, ¿no? Desde la era preindustrial hemos llegado a este límite que no teníamos que alcanzar de los 1.5 grados, que, pero como que viene un poco de la extracción de todo lo que tenemos como combustibles fósiles, ¿no? Toda la dependencia que tiene el ser humano a combustibles fósiles. Es decir, finalmente es el factor humano el que está provocando estos gases de efecto invernadero, porque por causas naturales nosotros sí hemos visto algunos cambios en el mundo, en el planeta, pero es principalmente la actividad humana la que nos está provocando este tipo de complicaciones, ¿no? Absolutamente. Que se aumente la temperatura del planeta y en ese sentido se derriten los hielos, tenemos menos capacidad de agua potable, aumenta también la cantidad de agua en el mar, se van desapareciendo algunas playas y sin ir más lejos uno podría enumerar un sinfín de problemas que provoca esto. Entonces, al final uno dice, es el factor humano el que nos está de alguna manera provocando estas cosas y no estamos avanzando quizás mucho, o eso se repite bastante. A lo mejor te lo pregunto a ti, ¿hemos tenido avances? Mira, es difícil, yo trato de ser optimista, pero algunas veces, sobre todo cuando uno está constantemente siguiendo los informes del IPCC, del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, estás como siguiendo las negociaciones, es estresante, ¿no? Como que da pena algunas veces ver cómo se abren estos paneles internacionales en donde hay gente hablando por 2 semanas, pero al final la cantidad, el punteo de 24 puntos que se tenía que abordar, se abordaron 3, 4 con suerte, ¿no? Como la falta de en inglés se dice, ay, se me olvidó la palabra en este minuto, pero no como el accountability, como el tener como sentido de responsabilidad, no solo contigo, sino con el ecosistema con el que convives. ¿Se han alcanzado, se están buscando logros? O sea, ¿se han logrado avances? Yo creo que sí, sobre todo ahora, y especialmente hablando de Chile, se han buscado desde distintas áreas, desde todo lo que es complejo hablar, como todo lo que es sector privado, todo lo que es gobierno, todo lo que es sociedad civil, si bien nos falta generar una mesa de diálogo, se están buscando oportunidades desde estas nuevas formas de entender la economía y las energías renovables. Creo que voy a detenerme un poquito, muy cortito, en lo que es hidrógeno verde. No sabemos que ahora el gobierno tenía un acercamiento bien importante con la Unión Europea, sobre todo es lo que es negociación climática, todo lo que es hidrógeno verde, lo que está haciendo ahora en el sur del país y también en el norte del país con los paneles solares. Creo que es importante, que es un avance importante, porque en fondo no solo estás repensando la forma que tú quieres como desarrollar la economía del país, pero también tener un respeto con el medio ambiente, pero creo que es importante que el mismo, como estos procesos que se están tomando ahora, que es esperanzador, ¿no? Decir, oye, ya no vamos a depender, no vamos a depender de una termoeléctrica, no vamos a depender de una industria en base a carbón, o no se va a depender de una forestal, pero es súper importante tener en consideración todo lo que va a ser el proceso de regulación y transparencia que te va a tener al momento de hacer como este cambio de switch, ¿no? Y creo que también es súper importante, y lo que hoy en día se está hablando en las negociaciones climáticas, que se habla cada vez más de nuevas tecnologías, de hidrógeno verde, de paneles solares, como de buscar todas estas nuevas oportunidades que tenemos en consideración, pero que no se pierda el foco en todo lo que es pérdida y daño, que es decir, todo lo que es conservación, conservación de las turberas, conservación de los glaciares, conservación de los humedales, sí, que al final no solo podemos depender como en esta idea transhumanista, ¿no? Que es una parte importante, pero lo otro es protegemos lo que ya existe, lo que ha estado durante años y años y milenios en el mundo, como trabajando, teniendo como este rol controlador del clima al final y protector de todo lo que es la mega biodiversidad. Sí, bueno, estamos hablando además de un país que tiene un sinfín de glaciares, de volcanes, de humedales. Entiendo que los humedales además fueron la primera materia que tú investigaste del cambio climático, lo que te llevó también a quizás abrirte a este mundo. Sí. Si me puedes contar esa relación, obviamente yo investigué acerca de tu trayectoria en este ámbito y me llamó la atención finalmente cuál era tu relación de niña con la naturaleza que te llevó a estudiar los humedales, y ahí se abrió una puerta que en el fondo no tiene límites ahora. Yo te veo siendo activista por muchos años más, llamando a los jóvenes a también meterse en el mundo, estudiarlo, hacer algo. Me tienes súper identificada. Bueno, soy periodista. Sí, es verdad. Pero sí, toda mi familia materna es del sur, están dispersos entre Chonchi, Aysén, Maullín, y está el río Maullín, y muy cerca hay un humedal. Y me acuerdo desde muy pequeñita, desde que tengo memoria, pasábamos a verlo, veíamos mucho los arapitos que pasaban, como el poder acercarse a lo que es un área verde y un área que tiene tanta vida, como tanta vida en un espacio.
Y me acuerdo mucho que esta como encuentro con la naturaleza ya un poco más grande me llevó a pensar qué pasa con esta niñez de infancia que hoy en día no está teniendo acceso a áreas verdes, que no tienes, que en fondo que solo se mueve en espacios de cemento, que nunca ha tenido conexión real con la naturaleza porque no se está dando la posibilidad. Y creo que hay una frase que se me quedó pegada, que fue una conversación que tuve hace tiempo con un amigo de Colombia, que decía: tú no puedes proteger algo que no conoces y no puedes no puedes tener amor por algo que nunca has visto. Y nunca me había hecho tanto sentido. Parte del por qué me duele tanto cuando se pierden ecosistemas, cuando veo noticias, cuando lloro en la casa, como esta sensación de impotencia, es porque amo, es porque cuido, es porque quiero ver a las próximas generaciones. Y es que nunca en este minuto no he pensado en tener hijos, pero si en algún minuto pienso es como qué ganas de que vean lo que yo estoy viendo. Y creo que como esto puede ser un poquito cliché a veces, pero eso es como el formar empatía y formar conexión con el ecosistema genera un cambio gigantesco al momento de las personas que realmente se involucran en la acción climática. Hoy cuando vas a las negociaciones climáticas son principalmente líderes de comunidades indígenas que viven con la naturaleza, países como Costa Rica, por ejemplo, que también hay una conexión muy rica con lo que es megadiversidad, y no solo se ve como voy a salir a caminar por la naturaleza, tiene que ver con los currículos educacionales, que se hablen en los colegios, no solo se quede con reciclar botellas, como cuando estamos hablemos de energías renovables, hablemos de construir futuro. Eso es un poquito lo que hacemos también con Tremenda, como respondiendo a esa necesidad. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Has tenido la oportunidad de juntarte con muchos jóvenes que hoy día están en la lucha en contra los efectos del cambio climático? En este sentido, preguntarte cuál es el rol de los jóvenes en esta lucha. ¿Crees que han tomado más protagonismo durante los últimos años? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu perspectiva también? Yo creo que, bueno, voy a partir diciendo, soy estudiante de antropología, estoy estudiando ahora, es una carrera maravillosa, donde dedicamos gran parte de nuestro tiempo a estudiar la historia, ¿no? A preguntarse cuáles han sido esos sucesos claves que ha generado un antes y un después en la forma de relacionarnos como seres humanos. Y pues es imposible negar que las juventudes a lo largo de la historia siempre han tenido un poco un papel como de generar ruido, ¿no? Un poco tal vez revolucionario, de preguntarse, cuestionarse las cosas, de salir del status quo en momentos de zonas de conflicto, en momentos de tensión, en momentos de polarización, etc. Y creo que en este momento también lo estamos viendo con el caso de levantar temas que se habla desde los años 70. En los años 70, más o menos 75, empezaron a salir los primeros como papers que tenían que ver, que hablaban ya directamente de crisis climática. Pero, por ejemplo, si hablo con mi mamá, ella me decía, bueno, es que nunca, o sea, pues lo estaban hablando, pero desde los gobiernos. Yo en mi casa, en ese minuto no escuchaba estos temas. No se accedía a la información. Creo que en un punto tan crucial como lo es hoy, en donde no solo hay muchos problemas, pero también tenemos las redes sociales. Hoy en día hay alrededor de un 83,3% de la población que tiene acceso a data y conectividad. Y eso te permite, entre comillas, conectarte con el mundo, preguntarte lo que está pasando aquí, lo que puede estar pasando en Irán, lo que puede estar pasando en Colombia, lo que está pasando en Estados Unidos. Y así hay muchos ejemplos. Entonces, creo que el rol de la juventud en este minuto, por un lado, ha sido estos últimos años levantar la voz de la ciencia, de gente que se ha dedicado por años, toda su vida, a investigar los efectos de la crisis climática, pero nadie lo está escuchando, generar como esta presión. Y ahora creo que también se está transformando a cómo formamos a estas nuevas generaciones que llegan, como nacen en este periodo de incertidumbre, de miedo, de oye, va a haber futuro, porque estás viendo en las noticias que hablan de, no sé, al 2030 cada vez va a haber menos agua, o no hay cada vez más migrantes climáticos, como que no caigan en la desesperación, sino que tengan la posibilidad de formarse y convertirse en agentes de cambio. Sí, entiendo que además tú y Tremendas en realidad han ayudado mucho a la formación tanto de niños como también de docentes. Porque yo conversaba con una amiga que es profesora y le decía, ¿cómo le explicas también a los niños que de repente preguntan qué está pasando con el cambio climático? ¿Por qué se habla mucho de este tema? Nos pueden explicar de alguna manera, pero no hay una materia dentro de todos los ramos que tocan en el colegio que hable sobre cambio climático. Entonces, a lo mejor estamos un poquito atrasados, pero entiendo que tu fundación de alguna manera se hace cargo de este problema y le está enseñando no solamente a niños, sino también a docentes para que estos lo puedan replicar después en sus clases. Es que es importantísimo, porque
O sea, de hecho me recuerda, hace poco estuvimos hace un tiempo atrás en San Felipe trabajando con escuelas donde que también tenían este interés por aprender de acción climática, y el interés cuando nos escribieron, porque nos escribió una profesora de la escuela, nos contaba, los chicos me preguntan como qué está pasando con el planeta y por qué hay por qué no está lloviendo. Esa era la pregunta, ¿por qué no llueve? Y cuando llueve queda la embarrada. Y quiero responderle, pero en fondo, ¿qué palabras uso? ¿Cuánto tecnicismo? ¿Cómo abordo este tema? ¿No? Como este típico, tal vez más preguntas más metodológicas. Y ahí es donde queríamos entrar con Tremendas. Tremendas tiene una academia que se llama Climáticas, que partió el 2021, que al comienzo partió por congregar a niñas, jóvenes, adolescentes, más de 1000 niñas, jóvenes, adolescentes, que tenían un poco como este bichito, esta duda, ¿no? De cómo no solo estoy víctima de la crisis climática, sino también puedo mover el cambio, trabajar con mi comunidad local, trabajar con el gobierno, con la municipalidad, buscar formas de proteger mi entorno. Y después nos dimos cuenta, oye, no solo basta con los estudiantes, trabajemos con los docentes también, que están, o fondo, porque los chicos van a crecer y van a seguir trabajando y van a encontrar su pasión, pero los docentes trabajan con generaciones completas, que van cambiando y cambiando y cambiando, y también tienen una responsabilidad de alguna forma súper importante. Entonces, también aprovecho el espacio para hacer un llamado. Ahora, Tremendas, o sea, Climáticas viene con su cuarta generación la cuarta generación, porque ya hemos tenido 3 como generaciones anteriores que han trabajado todo este tema, como todo este círculo de aprendizaje, y les dejo totalmente invitadas a que se sumen, a que busquen a Tremendas CL, a que me busquen a mí, como Julieta Martínez, porque necesitamos generar estas conversaciones. De todas maneras, además que insisto con el punto de intentar comunicar tanto los efectos del cambio climático como también las soluciones, y las plataformas de internet son una gran ayuda de todas maneras para llegar a esa gente más joven. Hablabas que en Climáticas le enseñan también a las personas a trabajar en sus comunidades, en sus municipalidades, para poder aportar un granito de arena. ¿Cuál sería ese, para explicarle también a las personas que nos están viendo, qué granito de arena nosotros podemos aportar en el día a día, por ejemplo? Yo creo que el primer paso, obviamente, yo siempre he tenido un problema, un cuestionamiento muy grande con como esta idea del, perdonen por usar un término en inglés, pero como el guilt tripping, como el traer la culpa al consumidor. Como que tenemos esta idea de que, no sé, si tú no cierras la llave cuando estás lavando los dientes, vas a matar gente. Pero que suena muy terrible, ¿no? Como esto de concentrarse solo en el individuo, cuando el cambio tiene que ser sistémico, el cambio tiene que venir de la empresa. Sin duda, además. Sin embargo, eso tampoco quiero que se convierta en un escudo de, tienen que cambiar las empresas, así que yo no voy a hacer nada. Entonces, de alguna forma, respondiendo como desde esa visión, creo que es fundamental, por un lado, si te estás informando del tema, si tienes acceso a la información, si tienes hoy en día acceso a un teléfono que es básicamente un supercomputador, aprovecha esa herramienta, porque de verdad es un privilegio. La información es poder, que yo sé que hoy en día un poco es un cliché, pero sabemos que hoy en día la guerra se basa, o sea, los problemas, el conflicto se va a basar en quién tiene más data, quién tiene más datos. Y una comunidad educada, una comunidad que se informa, una comunidad que se cuestiona, es una comunidad curiosa, y la curiosidad también es un superpoder. Así que creo que es súper importante que la gente se informe, que se tome el tiempo, que nos hagamos estas preguntas, porque al final tal vez hoy no te sientas impactado por la crisis climática, pero está en todos lados. Algunas veces lo notas o no lo notas directamente, o tal vez lo nota su vecino cuando se le inundó la casa con estas lluvias masivas, o lo siente tu primo que vive hoy en día en Antofagasta, que no tiene agua potable y está viviendo en base a un camión aljibe. En fondo, tener presente como hiperconexión de problemáticas que están a lo largo del mundo, y también buscar las soluciones que se presentan y que se van presentando desde la sociedad civil, desde organizaciones como Tremendas, desde los proyectos de sostenibilidad que está presentando el gobierno, pero todavía no están, todavía se están recién preparando, pero lo están recién poniendo en el Congreso, y tú como generas presión para que se mueva el proyecto y no se archive. En fondo, siento que hay tantas cosas que se pueden hacer, y todo parte desde que te informes y que te importe el tema. Que de verdad busques como ese cariño no es solo un querer individual, sino que es un querer colectivo. Sí, de todas maneras. En ese caso,
yo creo que hay varias personas que creen que tú eres una fuente muy importante para poder informarse acerca del cambio climático, sin ir más lejos por tu participación como expositora en la COP25, en la COP26. Te han escogido además de la revista Forbes como una de las chilenas más importantes, digamos. Además ha sido reconocida como una de las más de 100 personas en el mundo preocupadas por el medio ambiente, y en ese sentido me gustaría saber qué se siente hablar frente a autoridades tan importantes como una ex candidata presidencial de Estados Unidos, Hillary Clinton, y además frente a varias personas que toman decisiones. Finalmente, me imagino que para ti fue una oportunidad para poder de alguna manera provocarle la necesidad de hacer cambios también. Yo creo que, brutalmente honesta, cuando se genera ese tipo de instancias, por ejemplo, cuando tuve que hablar con la ex secretaria de Estado, ¿no?, Hillary Clinton, yo tenía 17 años en ese minuto. Wow. Yo me acuerdo que me estaba muriendo de nervios porque en fondo, obviamente yo decía, esto es una oportunidad, pero también tengo 20 minutos para decir no todo, y también tengo que responder a toda América Latina y todas las niñas, porque si tengo este privilegio no lo puedo soltar, ¿no? Y yo me acuerdo que hablaba con mi mamá en ese minuto, cuando tuve que volver de esa instancia internacional, estuve muy enferma durante 2 semanas por el nivel de estrés que estaba viviendo a tan corta edad. Entonces, que no lo uso para como victimizarme, pero para decir, hoy en día tienes una generación de jóvenes que tienen mucha rabia, y muchas veces esa rabia internalizada no saben cómo manejarla. En el fondo, a mí me pasó, que tenía tanta rabia con por qué no están generando los cambios y vamos a seguir como cuántos años nos quedan para generar un cambio, y si va a ser reversible o no es reversible, que genera mucha presión. Y para como combatir esa presión, en vez de caer en esta idea de son las generaciones de cristal que están todo el rato criticando, bueno, si no quieres quedarte un poco solo en la crítica, abramos el espacio para generar soluciones. Que creo que cada vez es difícil, pero cada vez más se están generando estos espacios de un poco como este sistema de cabildos, ¿no?, de juntar a generaciones más adultas, que tienen más experiencia, que se han movido más tiempo en lo que es política, lo que es economía, lo que es cambio climático, que tienen como las herramientas y la información, con esta generación que está recién levantándose y que tiene mucha hambre de conocimiento. Y por otro lado, gracias a las nuevas tecnologías ha aprendido mucho, pero todavía no se le toma en cuenta como se podría. Creo que el trabajo intergeneracional es fundamental, y eso es un poco tal vez el mensaje que llevo al momento de tener el privilegio de participar en este tipo de conversaciones, que pasa mucho que como que tal vez los países se enteran de lo que se conversa, pero como a nivel sociedad civil no mucho. Entonces yo les digo siempre cuando me encuentro ahí con amigas de Brasil, de Colombia, que también están, oye, tratemos de ir a todos los eventos, cada una se parece a una sala distinta, como sigamos lo que se está hablando para después traerlo de vuelta, que no se quede atrapado en esas 4 paredes, y de verdad que es una responsabilidad, pero también un privilegio enorme que haya gente que me vea como un canal de comunicación, entre comillas, que espero hacer justicia a ese título. Sí, yo creo que cada vez son más jóvenes los que se están poniendo, digamos, de alguna manera en la polera por hacer cambio frente al cambio climático. Me gustaría saber cómo se han tomado también, por una parte, las generaciones más antiguas, esta lucha de los jóvenes que insisten tanto en mitigar los efectos del cambio climático. Y por otra parte también, si nos puedes comentar, ¿quién es tu referente frente a esta lucha en contra del cambio climático? Porque llama la atención, para muchos chilenos podría ser tú nuestra referente, pero me imagino que tú tienes a alguien ahí. Sí, ya se me llenan muchos nombres a la cabeza. Yo creo que no me voy a centrar en una parte que es un poco como este fenómeno como Twitter o X, como se llame ahora, ¿no? Como como odio, como crítica constante, pero como una crítica en base al discurso de odio. Creo que también me gustaría centrarme en una parte de una generación más adulta, que siento que no es que no le importe lo que está pasando, pero tiene otras prioridades más presentes, y lo encuentro totalmente válido. De hecho, esta es una conversación que tuve hace no mucho tiempo atrás con una abuela que me decía, me gusta mucho lo que estás haciendo, pero mi prioridad hoy en día es que me pague la pensión, que tener la pensión, tener acceso a la salud, tener acceso a que mis hijos tengan, bueno, mis hijos no, porque es mi abuela, pero que haya gente más adulta que tengan acceso a la educación, ¿cachai? Como cosas básicas para poder seguir avanzando y tener como una vida de calidad. Quizás te lo pregunto diferente. ¿Qué te pasa al escuchar, por ejemplo, presidentes o expresidentes como Donald Trump
que dicen que a lo mejor el cambio climático es una mentira. ¿Crees que en el fondo eso complica la lucha contra el cambio Absolutamente, climático? pero solo para cerrar como la idea, creo que es muy importante que entender la lucha frente a la crisis climática, sobre todo si es que ahora nos están escuchando adultas que también tienen estas dudas, como me importa un mundo más verde, pero hay otras prioridades que las tengo más presentes porque las vivo todos los días. Todos los problemas están conectados de alguna forma. La economía está conectada a la crisis climática. Si no tenemos agricultura, le va a afectar, nos afecta a todos. En fondo es como el entender que en fondo la vía costera se ve afectada porque sube la temperatura del mar, que está haciendo que los peces migren, va a afectar al pescador de Chiloé. En fondo son como estas pequeñas microconexiones que no te podemos saltar, no podemos dar por sentado, citando a Bruno Latour, que es un escritor muy, muy bueno. Y ahora sí, yo creo que es terrible lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos, ver a personajes como Donald Trump, que obviamente son como, mi papá decía, son como quiebres en la Matrix. En fondo son como estas figuras que se convierten en figuras políticas importantes que entregan un mensaje que lo único que hace es entorpecer el avance de la acción climática competente y a largo plazo. Así que es alarmante, pero creo que me deja relativamente tranquila de que no sea la única que me dé cuenta. En fondo no es como, estoy loca, no estoy delirando. Hay mucha gente que se está movilizando, mucha gente que le importa, mucha gente que hoy en día está preguntando, oye, no puedo votar por un personaje que tenga ese tipo de, que no tenga los principios y valores que tengo. Porque en fondo el salir a votar, como que cada vez siempre igual están esas conversaciones, ¿no? Como cuánto es mi poder realmente, mi poder como ciudadano, en dónde me involucro, pero está este interés de no quiero como quedarme en mi casa haciendo nada para después, cuando en un par de años más, quedar con la culpa de que yo pude haber hecho algo para ayudar a la comunidad de la que soy parte. Y quiero que, de nuevo, yo sé que suena como disco rayado, pero eso también tiene que ver con informarse, como que te importe lo que a otros les importa, ¿no? Como esta red constante que se va movilizando y entender que la política es el arte de lo posible, que está en todos lados, que no solo se trata de una votación de izquierda, derecha, centro, tiene que ver con las acciones cotidianas que estás haciendo que van a terminar impactando al que tienes al lado. Claro, ser responsable al final de tus acciones. También es importante tener muchas voces que finalmente recalquen la importancia de esta lucha, y te lo vuelvo a preguntar, ¿tu referente? Mi referente, es que tengo mucha gente, la verdad. Creo, para partir, siempre pienso en gente que tengo cerca, pienso en Francisco Vera, que es un activista maravilloso de Colombia, pienso en Micael, un artista increíble, o sea, un activista increíble de Brasil. Pienso en Mel Robinson, que es una mujer ya más adulta, que está, creo que tiene 80 y tantos años, y que te demuestra que hay gente adulta que está dando, que todavía no se va, entre comillas, a jubilar. Ella de hecho lo dice en su libro, todavía no me puedo jubilar porque hay mucho que hacer. Sobre todo en el mundo climático, normalmente se me vienen nombres de mujeres porque es el mundo en el que me muevo, pero hay mucha gente. Creo que fuerte. Siempre me pasa que cuando me preguntan por nombres referentes me quedo como en blanco. Pero también me inspiran mucho las chicas de Tremendas. Yo sé que es un poco obvio decirlo porque me muevo en ese mundo, pero las chicas que entran a Climáticas son personas que muchas veces no tienen una mega plataforma o no son internacionalmente conocidas, pero son personas que desde sus propias comunidades están constantemente buscando porque les importa generar un cambio. Me acuerdo hace poco, unas chicas de Bolivia que se unieron a la última generación, viajaban todos porque teníamos clases los miércoles y los sábados. Todos los miércoles viajaban después de salir de la universidad juntas en bus, de que tomaba como hora y media para llegar a una cafetería de la ciudad, porque ellos no eran de la capital, solo para tener acceso a internet para poder conectarse a la clase de climática. O sea, ese nivel de sacrificio, como de tomarte el tiempo de hacer toda esta planificación con tal de poder informarte, te demuestra que hay gente que no ha perdido la esperanza. Y que el que quiere puede también. Oye, siento que podríamos estar hablando todo el día. La verdad es que un agrado escucharte y también entender que no hay que mirar el cambio climático como de alguna manera pesimista, pensando que a lo mejor no se pueden hacer cambios, simplemente tratar de sobrevivir.
porque en el fondo hay muchos exponentes que han dicho, ya no tenemos quizás la posibilidad de salvar el planeta, pero tratemos de mitigar los efectos. Pero es bonito escuchar a gente como tú que le ve el lado positivo, que está luchando porque hagamos cambios, por cambiar la sociedad también, por transformarlo, acercar a los jóvenes también a que de alguna manera se eduquen y sean parte entonces de este cambio. Me gustaría que hagas una especie de cierre, hazle un llamado ahí a las personas que nos están viendo, lo que quieras comentarle finalmente acerca de esta lucha que tienes tú en contra los efectos del cambio climático y por supuesto también la necesidad de llamar a las autoridades a que se muevan, porque al final son las empresas las que están generando más gases de efecto invernadero. Absolutamente. Bueno, partir por agradecerles por tomarse el tiempo de escucharnos, de hacer como... El hecho de que estén escuchando significa que son de alguna forma partícipes de esta conversación. Creo que la mejor forma, lo que yo hago para manejar un poco mi interés o mi participación en el mundo de la acción climática es tener el suficiente nivel de pánico para que me importe y no dejarlo de lado, porque creo que algunas veces lamentablemente el pánico moviliza, no tiene normalmente por solo ser algo que te congele, pero también la suficiente nivel de esperanza y acceso a soluciones para que no solo te quedes en la desesperación, que es un poco... les invito a leer los últimos reportes del IPCC, a seguir el IPCC, a seguir las nuevas organizaciones de sociedad civil que está trabajando temas que se involucran como todo lo que es la acción climática, como tremendas, como es el caso ahora. Porque se puede. Hay mucha gente trabajando y no estás, si te genera ansiedad todo este tipo de temas, te prometo que no estás sola o no estás solo. Y yo creo que las empresas, acordarse que el tema de greenwashing, el hecho de que existan conceptos como eso significa que la gente ya se puede dar cuenta cuáles son acciones reales y cuáles son acciones que siguen por moda. A mí no me importa por qué cambien. Si están cambiando por presión, no me importa. Si están cambiando porque en verdad les interesa, qué bueno. Pero el hecho de que exista presión es porque hoy en día existe un consumidor que no le da lo mismo lo que consume. Y sobre todo cuando está como en esta epidemia de Shein y de Temu, en donde te compras un haul de 70 prendas a $3, pero también es como un lado del hiperconsumo y el lado de la gente que ya no quiere consumir por consumir. Sí. A esa parte de la población, a esa parte de los consumidores, les importa lo que hacen, les importa muchísimo y al final yo veo muchas veces como un mundo de la multinacional que le asusta también como este hiperconsumo que sale un poco de lo que están acostumbrados. Así que si pueden hacer un cambio, eso háganlo. Porque no esperan a que se genere la presión porque el único que sale mal parado son ellos mismos, ¿no? Es ustedes mismos. Sin duda. Julieta, siempre va a haber un espacio aquí para que puedas venir a conversar con nosotros. Gracias. Los jóvenes también siempre van a tener un espacio aquí en Megatiempo y te agradecemos mucho haber venido y haber también comentado acerca de la importancia de esta lucha, ¿no? Que nos tiene a todos bastante complejos, de alguna manera, con mucha incertidumbre, pero de todas maneras que esto es un llamado para que las personas también puedan hacer algo y los avances acerca de esta lucha los vamos a ir comentando también aquí en Megatiempo. Me encanta. Muchas gracias, Maca. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Chao. También.